titulada El método científico experimental. Entonces, en esta sesión vamos a justificar la existencia del método, cuáles son sus reglas, cuáles son sus postulados, y el objetivo de esta unidad, de toda la unidad 4, método científico experimental, es que el estudiante conozca sobre el método, el objetivo del método científico, por qué existe el método científico, sus reglas y sus postulados. Entonces, vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Fíjense de que ya aprendimos de que la ciencia, cada ciencia, estudia una parte de la realidad. Sabemos, por ejemplo, de que las ciencias físicas estudian los cuerpos, los fenómenos que suceden en la naturaleza. Las ciencias sociales estudian el comportamiento de las personas cuando nos manifestamos en grupo ante diferentes situaciones. Y podemos definir una ciencia como un grupo de conocimientos en forma ordenada, sistemáticos y que describen el comportamiento de la realidad. Cada ciencia en su objeto de estudio. Muy bien. Entonces, la ciencia tiene como objetivo obtener conocimiento al estudiar su objeto de estudio. Entonces, este tema nos dice cómo es que la ciencia resuelve el problema de obtener conocimiento científico, cuál es la herramienta. Entonces vean que las ciencias, toda ciencia tiene su objeto de estudio. Y para obtener conocimiento, realiza investigación. Este tipo de investigación es una investigación científica. Realiza investigación. Entonces, ese hecho de investigar el objeto de estudio requiere que se haga de una forma ordenada, de forma tal de que sea eficiente la investigación para al final obtener conocimiento científico. Aquí se obtiene el conocimiento. Conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico en cada área de la realidad nos describe el comportamiento de esa realidad. Y vean qué beneficioso es tener conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se puede entender cómo funcionan las cosas, se puede entonces, ya conociendo, se puede modificar, se puede diseñar, resolver problemas, si se conoce cómo funciona la parte de la realidad. Entonces la ciencia tiene como objetivo obtener conocimiento. Pero ¿cómo lo obtiene? A través de la investigación científica. Entonces, ¿cuál es el método que se utiliza para realizar investigación científica? Es el método científico. El método científico. Todo método nos dice cómo realizar una actividad en una forma ordenada y que los resultados sean eficientes. Hay muchos métodos en diferentes áreas y en este caso nos estamos refiriendo al método científico aplicado por las ciencias para hacer investigación científica y obtener conocimientos, donde ese conocimiento sea válido ante la comunidad científica, sea comprobable, o sea, nos dé conocimiento de cómo funciona la realidad. Muy bien. Entonces quiere decir
El método científico está íntimamente ligado a la investigación científica. ¿Por qué? Porque el método científico nos dice los pasos que tenemos que realizar para realizar investigación científica en una forma eficiente y que los resultados de esa investigación sean válidos. En este caso, el conocimiento obtenido. Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el método científico? Bueno, es un conjunto de reglas que nos indican cómo hacer investigación científica en una forma correcta e eficiente. Definamos entonces qué es el método científico. El método científico en general, el que aplica las ciencias para obtener conocimiento científico de su objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio en una ciencia? Es la parte de la realidad que estudia la ciencia. Sería imposible que solamente una ciencia estudiara toda la realidad. ¿Por qué? Porque hay áreas diferentes, hay mucho que investigar y las ciencias toman su objeto de estudio, lo estudian con una herramienta llamada investigación científica, donde se aplica el método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Qué es el método científico? En forma general, es un conjunto de reglas y postulados que nos indican cómo realizar investigación científica. Reglas, sabemos que es una regla, de algo que debe respetarse para obtener un fin. Pero ¿qué postulado? Los postulados del método científico son principios ¿Qué es un postulado? Es un principio que es evidente y por eso no necesita ser demostrado, ser comprobado. Y que justifica la existencia del método científico. O sea, un postulado, digamos, es un razonamiento muy claro y evidente que justifica la existencia del método científico en la ciencia, en el quehacer de la ciencia. En la parte B
investigación. Por ejemplo, como por ejemplo el primer postulado que vamos a ver. Dice el primer postulado que justifica el método científico: la existencia de una realidad que el humano necesita conocer. ¿Para qué? Bueno, para aprovechar sus recursos, para entender cómo funciona su entorno y actuar en una forma correcta, tanto en el aprovechamiento de los recursos naturales y tener, pues, conocimiento de cómo funciona una parte de la realidad en un objeto de estudio. Muy bien. Entonces, eso no necesita estar demostrado. ¿Quién va a negar que estamos inmersos en una realidad donde algunos conocemos cómo funciona alguna parte de la realidad, pero desconocemos cómo funciona otra parte de la realidad? Entonces, la justificación del primer postulado es de que se necesita investigar para obtener conocimiento de cómo funciona la realidad. Entonces, un postulado es un principio sencillo y claro y evidente que no necesita ser demostrado. Entonces, veamos los postulados del método científico. ¿Cuál es el primero? Vean, y estas justificaciones que vamos a poner van en vías del método científico en forma general, en forma genérica. Después vamos a ver que cada ciencia modifica un poco el método científico para adecuarlo a su objeto de estudio, y algunas ciencias tienen nombres particulares, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los postulados del método científico? El primero: primer postulado, la existencia de una realidad que nosotros, los humanos, tenemos la necesidad de conocer. ¿Por qué? Bueno, es evidente que necesitamos conocer cómo funciona nuestro entorno para aprovechar ese entorno, sabiendo cómo se comporta parte de la naturaleza. Podemos ser más productivos en el aprovechamiento de los recursos. Bien, entonces, ¿cuál es el primer postulado? La existencia de una realidad exterior a cada uno de nosotros, que el humano necesitamos conocer cómo funciona. Esto nos dice de que nadie puede negar la existencia de una realidad. Entonces, postular en principio, decíamos al inicio, evidente, que no necesita demostración. Él solo por sí mismo se justifica. Bien, ese es el primer postulado, donde dice la existencia de una realidad, donde en esa realidad están los diferentes objetos de estudio de cada una de las ciencias. Y fíjense de que la ciencia estudia cómo suceden las cosas.
La ciencia investiga cómo suceden las cosas. Tenemos, por ejemplo, en las ciencias físicas, en los libros de física, muchas ecuaciones que son modelos matemáticos de fenómenos y que podemos simular matemáticamente. Entonces quiere decir que sobre ello ya hubo una investigación donde el final de la investigación llegó a una ecuación que es un modelo matemático. Pero es importante que sepamos de que todas las ciencias estudian cómo suceden las cosas en el objeto de estudio de cada ciencia. Pero la ciencia no da razón del por qué. Entonces, ¿cómo sucede? Ahí tenemos la ecuación de la caída libre, tenemos la ecuación de diferentes fenómenos, pero el por qué sucede, pues la ciencia no se ocupa de demostrar eso. Un ejemplo muy importante, la gravitación universal. ¿Qué dice? Que dos masas se atraen con una fuerza que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y nosotros podemos calcular, por ejemplo, la atracción entre la Tierra y la Luna, entre dos masas, y podemos aplicar ecuaciones, pero el por qué sucede no lo explica la ciencia. Ejemplo, la fuerza gravitatoria es de atracción, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se repelen? Dos masas, ¿por qué no se repelen? Pero hasta ahí, pues, la ciencia llegó a demostrar y a plantear una ecuación de cómo sucede la atracción, pero no por qué. El caso de la pregunta es, ¿por qué las masas no se repelen? La ciencia no tiene respuesta a eso. Veamos el siguiente postulado. El otro postulado que justifica el método científico dice que tenemos la oportunidad de hacer observaciones sobre los fenómenos que suceden en el objeto de estudio de la ciencia. La palabra observación, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo que es la investigación científica, se refiere a cuantificación de magnitudes físicas que participan en un fenómeno.
a tal grado de que en una tabla de datos le llamamos a una medida, es correcto llamarle también una observación. Entonces, diferentes significados al lenguaje cotidiano, donde observar es quedarse viendo algo especial, en específico. Entonces, quiere decir que al tener un entorno, el humano tiene la oportunidad de observar, de estudiar, de hacer experimentos y obtener conclusiones, leyes, juicios, teorías que describan esa parte de la realidad. Eso, vea que no necesita demostración, es evidente. Entonces, este sería el siguiente postulado. Veamos un pequeño diagrama que nos amplía esta parte. Imagínense que nosotros tenemos un fenómeno que estamos observando. ¿Qué necesitan para estudiar este fenómeno? Bueno, sabemos de que en la ciencia, la investigación científica utiliza el método científico. Entonces, en todo objeto de estudio suceden fenómenos, que es la dinámica en ese objeto de estudio. Por ejemplo, las ciencias sociales. ¿Cuál es la dinámica? Nosotros las personas, cuando nos manifestamos en una sociedad, en una catástrofe, en diferentes aspectos de la vida, entonces las ciencias sociales estudian los fenómenos y determinan leyes y teorías que predicen cómo el humano se comporta ante diferentes situaciones. Entonces, un fenómeno, ¿cómo podemos definir un fenómeno? Desde el punto de vista de la física, que es la ciencia más cercana a lo que es la ingeniería. La física es una ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza y es una ciencia experimental. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de su conocimiento lo tiene a través de experimentos. Entonces, cuando en una ciencia se estudia un fenómeno, pues se hacen experimentos. Y una parte importante de un experimento es la observación, la cuantificación de las magnitudes físicas de interés. Y por último, ¿qué obtenemos? Obtenemos una ley, una teoría, una ecuación, después de analizar los datos. Después de análisis de datos, llegamos a una conclusión. Entonces, llegamos a una conclusión sobre el fenómeno que estamos observando. Entonces, vean de que en el caso de investigación científica, nos dice cómo nosotros podemos actuar metodológicamente al realizar el estudio de un fenómeno. En este caso de la física, realizamos experimentos. Entonces, ¿qué es un experimento? Pues un experimento es la reproducción de un fenómeno en forma controlada.
Bueno, fíjense de que en la cátedra ya se avecina lo que es la parte de realizar experimentos, la aplicación del método científico experimental, ANCE. Entonces, ¿qué es un experimento? Un experimento no es más que la reproducción de un fenómeno en forma controlada. ¿Qué quiere decir eso? Pues viene de que en la naturaleza, refiriéndolos a los fenómenos físicos, hay fenómenos donde el humano no puede controlar dichos fenómenos. Porque alguna razón, ejemplo, la tormenta, las lluvias. El humano no puede decir que suceda esto y sucede, no tiene control. Una descarga eléctrica, lo que llamamos rayo, no tiene control sobre esos fenómenos. Un terremoto. Imagínense qué bien sería de que la humanidad tuviera una forma de predecir los terremotos. El lugar, la intensidad, el epicentro, la intensidad y todos los datos importantes. Con horas de anticipación, salvaría muchas vidas. Pero ¿por qué ese fenómeno es tan difícil de estudiar? Porque no atiende al control humano, no se puede controlar. Es cuasi aleatorio, no se sabe dónde va a ser el epicentro. Entonces el humano está expuesto a eso. Y un fenómeno se define como aquel que se puede controlar. Y son todos aquellos experimentos que hacemos en las mesas de laboratorio, por ejemplo en la física, en un área diferenciada, y que se pueden repetir las veces que el experimentador lo desee, porque tiene dominio sobre ese fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Un fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza. Ejemplo, la caída libre de un cuerpo, el rodamiento de un cuerpo sobre una superficie inclinada. Podría mencionarle diferentes laboratorios de física donde el experimentador tiene dominio sobre el fenómeno. Lo puede repetir las veces que requiera. Entonces, pero en forma general, se define un fenómeno como todo cambio que ocurre en la naturaleza. Hay fenómenos muy simples, hay fenómenos muy complejos. Ejemplo, la caída de una hoja de un árbol. ¿Será un fenómeno? Sí. ¿Por qué? Primero, la hoja estaba en el árbol, después está en el suelo. Modificación de la naturaleza. ¿Qué involucra ahí? La caída de un cuerpo, de una masa. Por eso viaja hacia la superficie, no hacia arriba, cuando se desprende del árbol. Entonces vean de que se puede hablar de diferentes fenómenos, pero en forma general, forma genérica, se define de esta forma. Entonces tenemos de que el segundo postulado nos dice que existe oportunidad de estudiar esa naturaleza, obtener conclusiones, juicios, teorías, hipótesis de cómo funciona esa realidad. Segundo postulado, vamos
al tercero. Tercero dice, incluye la participación de una ciencia abstracta, una ciencia formal, que es la lógica. La lógica permite al humano tener un desarrollo en sus razonamientos en una forma racional, adecuada, y eso es la lógica. Entonces, en los fenómenos que ocurren en la naturaleza, podemos aplicar la validez de la lógica, entendiendo de que la naturaleza se conforma en forma armónica y lógica. Por ejemplo, después de una noche no puede haber otra noche. O sea, la naturaleza se comporta de una forma armónica y lógica. Esto nos dice de que la lógica es una herramienta de pensamiento para analizar los objetos de estudio en cuanto a su dinámica, a su desarrollo. Y dice que la validez de la lógica cuando se tiene pensamiento científico, es porque la persona tiene conocimiento científico. Entonces le permite tener un pensamiento científico, que es una actividad intelectual, de relacionar los conocimientos para obtener alguna conclusión. Ahí se aplica la lógica, donde la lógica nos ayuda a sistematizar nuestros procesos mentales. Entonces, este es el tercer postulado. El cuarto, el cuarto dice que la existencia de regularidad en la naturaleza nos permite también hacer observaciones y pensar en una forma lógica. Y que la naturaleza se comporta en una forma armónica y cíclica. Hace unos minutos les dije, mire, no puede haber un día después de otro día. Después de un día sigue una noche. Esa es la armonía, según la dinámica de la Tierra, ¿verdad? Según esa dinámica en el sistema solar, pues no puede funcionar al revés. Entonces, esa armonía que existe en la naturaleza, pues permite el estudio de esa naturaleza aplicando el método científico.
aplicando ese método. Ejemplo, bueno, cuando según nuestro conocimiento cotidiano, cuando vemos que de repente se pone, baja la temperatura, se pone oscuro, hay viento, como humanos razonamos y decimos, aplicamos la lógica, entonces va a llover. Entonces hay fenómenos que no necesitamos estudiar para poder predecir qué es lo que viene. ¿Y por qué? Bueno, por la regularidad con que funciona la naturaleza. Alguien podría decir, bueno, pero fíjese de que están sucediendo cosas nómadas en el mundo. Donde no caía nieve, cae nieve. Ah, ¿por qué? Bueno, porque nosotros los humanos no hemos respetado a esa naturaleza. Y hemos modificado algunas de sus partes de una forma muy severa. Entonces, esa naturaleza pues se ve mutilada y responde. Y ya la regularidad va cambiando de la que estamos funcionando. Entonces dice de que la regularidad con que funciona la naturaleza y los fenómenos que suceden en esa naturaleza tienen una regularidad que nos permite estudiar. Y el último postulado tenemos, al estudiar el entorno, tenemos la oportunidad de someter a prueba algunas leyes, teorías, ecuaciones y ver si se cumplen. Ejemplo, la caída libre de un cuerpo. Imagínense que tenemos la superficie, un cuerpo a una altura h, está en reposo. Y se da caer. Bueno, este experimento ya ha sucedido, sucede muchas veces, diariamente, miles de veces en la naturaleza, y ya está estudiado por la física, y dice de que Y es la altura en ese estudio de la ciencia física sobre ese fenómeno natural se llegó a esa conclusión. Y la altura es igual a 4.9 tetas. Podemos nosotros repetir ese fenómeno, cuantificarlo, observarlo y obtener una ecuación final, un modelo matemático, y compararlo, comprobarlo. Entonces vean de que esa oportunidad de observar la naturaleza, observar los fenómenos particulares y comprobar las leyes y teorías y validar esas leyes, pues nosotros podemos hacerlo. ¿A través de qué? A través del método científico. Estas son entonces las razones por las cuales existe el método científico. Entonces, repitiendo, ¿qué es un postulado? Es un principio lógico, claro y evidente que no necesita ser demostrado por ser evidente y que justifica la existencia del método científico. Entonces hemos visto 5 postulados y todos de ellos son evidentes, no son cuestionados porque son verdades científicas y
justifican la existencia del método científico. Ahora, en la aplicación del método científico, en los diseños de los experimentos para estudiar los fenómenos, pues el método científico tiene sus reglas. Las reglas del método científico. La primera, primera regla, regla de qué? Del método científico. Primera regla, dice, analizar el problema para determinar qué es lo que se quiere al solucionar ese problema. Hay un principio muy básico y muy determinante que dice, nadie puede resolver un problema si no sabe en qué consiste el problema. En nuestra vida diaria sucede. Perseguimos alguna comunicación y nos impacta, nos imaginamos cosas, pero ya cuando tenemos la información, recolectamos la información, pues no es bueno, puede darnos esa, esto no es problema, esto lo resuelvo fácilmente. Entonces, antes de ponerse o enfrascarse en resolver un problema, debemos de saber qué es lo que queremos al final. Esto lo planteamos en una forma gráfica, diciendo que acá tenemos un estado A, este es el problema, tenemos una situación problemática, que es el estado A, imaginen que tenemos un problema. Podemos referirlo para comenzar a nuestra vida diaria. Un estado A de cosas, ciertas situaciones que nos causan problemas. Pero que al resolverlas, llamémosle al estado problemático, llamamos estado A. Pero que al aplicar un proceso de resolución del problema, vamos a obtener un estado B. ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos investigar sobre un fenómeno? ¿Cuáles son las variables que queremos investigar y que participan en el fenómeno que vamos a estudiar? Entonces, el estado B sería ya la solución donde las situaciones del estado A han cambiado al estado B y esta es la solución. Facilito, necesito dinero, no tengo dinero. Estado B, ya conseguí ese dinero. O sea, lo más simple posible. Entonces aquí hay un proceso
un proceso de solución, que para el caso científico que nos ocupa, sería la aplicación del método científico experimental para investigar lo que queremos investigar. Pero antes de embarcarnos en la investigación debemos saber qué es lo que queremos investigar. Bien, esa es la primera regla, tener conocimiento de qué significa, qué queremos al resolver el problema. Entonces, para llegar a ese estado de responder qué es lo que queremos, ya hemos definido qué es lo que queremos investigar. Ahora, la siguiente regla dice coleccionar información. Coleccionamos información sobre el problema. Para nosotros, en el caso científico, sería cuantificar, hacer un experimento, reproducir el fenómeno donde está involucrado lo que queremos investigar, y coleccionar información sería cuantificar aquellas magnitudes de interés a través del proceso de medición. Muy bien, coleccionar información. Que tenemos, refiriéndole ya a los científicos, tenemos un fenómeno, cuantificamos, hacemos observaciones, cuantificamos y recolectamos información. Después de recolectar la información, pues entonces viene el análisis de esa información. Después del análisis podemos obtener, depende del método que utilicemos, podemos obtener inferencias estadísticas, modelos matemáticos, una ecuación, podemos tener una teoría, una hipótesis, una ley, dependiendo de cómo aplicamos el método científico. Tercero dice tabular y clasificar los datos. Aquí lo tenemos ya. Ordenamos nuestros datos, podemos hacer observaciones de proporcionalidad en esta tabla, podemos graficar, podemos llegar a un modelo matemático. En el caso nuestro, pues en forma sencilla, ya sea una línea recta, una función potencial o exponencial. Bien, entonces, de la tabulación y del análisis de los datos podría ser un análisis estadístico, o tendríamos inferencias estadísticas. Una inferencia estadística es una conclusión utilizando la herramienta estadística. Y podemos, pues, en general, obtener conclusiones de orden científico.
Después de analizar los datos, pues tenemos conclusiones, ya sea utilizando herramientas estadísticas, matemáticas. Entonces, vean, llegamos a una conclusión. ¿Sobre qué? Sobre el problema que queremos resolver. Pero al inicio nosotros definimos. La primera regla nos dice, debe conocer qué es lo que quiere al final. ¿Qué es lo que quiere conocer al final? Bien, ya cuando nosotros hacemos la parte final, que son las conclusiones, pues entonces ven ahí, nos damos cuenta de cómo se relaciona la magnitud que queremos investigar. Por último, dice la regla última, comprobar o probar las teorías o leyes que se han obtenido. ¿Cómo? Reproducimos el fenómeno, cuantificamos el fenómeno a través de la observación, volvemos a obtener las conclusiones, y si el fenómeno lo hemos repetido bajo las mismas condiciones, vamos a llegar a la misma conclusión. Ah, entonces se cumple. Entonces esto ya pasa a ser un principio que puedo decir que siempre que suceden ciertas condiciones en la naturaleza, esta se comporta de esta forma. En una pequeña parte de la naturaleza, en un fenómeno, podemos concluir cuál sería su comportamiento cuando lo hemos comprobado. Hay que mencionarles que estas reglas, vean que son muy básicas, son aplicadas inclusive a los problemas diarios de nuestra vida. Y repito, nadie puede resolver un problema si no conoce exactamente en qué consiste el problema. Un amigo, una amiga de ustedes le puede decir, mira, ayúdame, estoy en problemado, ayúdame a resolver este problema. Ayudarme a resolver, pero no les dice en qué consiste el problema, ustedes no le pueden ayudar. Entonces, en la ciencia, hay que tener claro qué es lo que se quiere resolver. En nuestro caso en particular, la relación entre qué magnitudes queremos averiguar cómo se relacionan. Ya en la dinámica del fenómeno, obtenemos una ecuación, entonces queremos un modelo matemático que relacione estas dos variables. En forma genérica, Y y X, o P y Q, o podrían ser diferentes variables en diferentes fenómenos. Pero vean, la primera regla dice, hay que tener claro en qué consiste el problema a resolver. Cuando ya coleccionamos información sobre el problema, entonces decimos, bueno, esto está fácil, esto está difícil, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro en nuestra vida diaria. Pero cuando ya coleccionamos la información, ¿en qué consiste el problema? Muy bien, entonces vean de que el método científico, tanto sus postulados como sus reglas, son lógicas, son evidentes, y a tal grado de que estas reglas se aplican en trabajos científicos. Es el primer rubro que nos interesa en todo. Segundo, en planes de desarrollo en diferentes áreas. Y en la vida diaria de la persona.
Alguien dice, tengo un problema, ¿no? Analícelo. ¿Qué puedo aplicar? Las reglas del método científico y le va a dar claridad. ¿Tengo la información? No la tengo. Voy a investigar en qué consiste el problema. Entonces, vean que hemos hablado en esta reunión de el método científico, que es un método que nos da las reglas de cómo realizar investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? Es la herramienta que utilizan las ciencias para obtener conocimiento científico. Entonces, el método científico es la herramienta de las ciencias para hacer investigación científica y obtener conocimiento científico válido que sea aceptado por la comunidad científica, que al probarlo sea correcto según la conclusión, según la ecuación, según la teoría que hemos logrado investigar. Muy bien, ese método tiene sus justificaciones o postulados, ya los vimos, tiene sus reglas. Entonces, quiere decir que hacer investigación científica no es me voy a poner a pensar y ya voy a... No, tiene que aplicar un método, tiene que aplicar ese proceso llamado método científico.